Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar las 7 cartas a las 7 iglesias. No vamos a ver todas las cartas hoy, pero vamos a comenzar con el primero. Y quiero que recuerden, mientras estamos estudiando, que esos son cartas de Jesucristo directamente a las iglesias. No son cartas de Juan, como tenemos en el Nuevo Testamento, cartas de Pablo y también cartas de Juan, cartas de Pedro, a diferentes iglesias. Pero estas cartas aquí en Apocalipsis 2 y 3 son cartas de Jesucristo mismo. Y como vamos a ver en las cartas, Cristo está muy directo a llegar al punto. Y eso me gusta, es bueno, pero también duele a veces porque va directamente al asunto. Entonces vamos a estar viendo eso, pero con la mente que esas son palabras de Jesucristo a los líderes de las iglesias. Y esos dos capítulos, Apocalipsis 2 y 3, tienen como 3 aplicaciones o tres diferentes tipos de aplicaciones. Y la primera es que esos fueron 7 iglesias actual, literal, en este tiempo de Juan. Entonces hay una aplicación local para la iglesia en este tiempo. También algunos creen, y yo también creo, que esos 7 cartas representan la era de la iglesia o la historia de la iglesia desde su inicio en el libro de Hechos hasta al final cuando Cristo viene por su iglesia. Entonces eso es como una panorama, puede decir, de la historia de la iglesia. Y la tercera es que aunque cada una de esas iglesias tiene cosas en que necesitan trabajar, nosotros también somos la iglesia. Y ¿sabes qué? Seguimos con las mismas luchas muchas veces y tenemos las mismas dificultades y retos y aún pecados a que necesitamos arrepentirnos. Entonces hay una aplicación personal para nosotros hoy en día. Ahora, con esto en mente, quiero darte una panorama de las cartas, porque cada carta son 7, pero siguen un formato constante. Hay pequeña variación entre las cartas porque no todos tienen los mismos asuntos, pero el formato es básicamente lo mismo y aquí es el formato. Cada carta comienza con una descripción única de Jesucristo. Es decir, que cada carta comienza con una descripción de Jesucristo, pero no es la misma descripción en cada carta, sino es único a cada carta. Vamos a ver el primero hoy. También sigue después de la descripción de Cristo, que Cristo reconoce lo que la iglesia está haciendo bien en la mayoría de las cartas. Hay un par de cartas donde no están haciendo las cosas bien y Cristo tiene que llegar directamente a la exhortación. Pero en la mayoría de las cartas, Cristo reconoce lo que están haciendo bien. Y después de esto, Cristo llama la atención a lo que tiene que ser corregido, o podemos decir lo que están haciendo mal, lo que necesitan cambiar en su forma de ser o en sus acciones. Y primero llama la atención al asunto que está mal, y después de esto hay una exhortación a corregir lo que está mal. Así es una cosa el reconocer que está mal, pero es otro paso a tomar acciones a corregir lo que está mal. Y también junto con esto hay una advertencia de lo que va a suceder si no corrigen lo que está mal. Entonces esas 3 cosas van juntos. Ahora otra vez hay una excepción porque hay un par de iglesias que no tienen algo que corregir. Cristo está hablando a ellos, pero no está corrigiendo a ellos. Pero la mayoría sí. Y cada carta termina con 2 cosas. Una exhortación
a oír lo que el Espíritu tiene que decir. Oír, en otras palabras, haz caso a esta carta. Y junto con esto, cada carta tiene una bendición o una promesa por la iglesia o la persona que venciere. Si al que venciere le daré de comer, dice Jesús en la carta de hoy. Entonces, con este formato en mente, vamos a estar viendo en cada carta. Hoy vamos a ver la primera carta en Apocalipsis 2, comenzando en versículo 1, y vamos a ver la carta a la iglesia, o bueno, al ángel de la iglesia, el líder de la iglesia, el pastor, podemos decir, de la iglesia en Éfeso. Y quizás Éfeso te suena como, ¿dónde he escuchado esto? Bueno, debe de ser familiar porque como más o menos 35 años antes del libro de Apocalipsis, antes de que Juan está escribiendo este libro, Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso y por eso tenemos el libro que se llama Efesios. Efesios, el libro de Efesios, o la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento, es la misma iglesia a que Jesús está hablando aquí en Apocalipsis 2. Entonces, puedes leer el libro de Efesios para tener mejor conocimiento de esta iglesia, tomando en cuenta que cuando Pablo escribió fue como 35 años más o menos antes de la carta de Jesús. Pero también si quieres nada más un estudio más pequeño sobre Éfeso, la ciudad y el ministerio que sucedió en Éfeso, puedes leer Hechos, capítulo 19 y 20, porque ahí es poco después que nació la iglesia, y ahí en Hechos vemos el ministerio de Pablo en Éfeso y los retos, las dificultades, lo que sucedió, para tener un mejor entendimiento de este lugar y esta iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia conocida, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo predicó en esta iglesia. También después, Timoteo vino a Éfeso y creo que fue pastor por un tiempo en la iglesia de Éfeso. También el apóstol Juan, el que está escribiendo Apocalipsis, pasó la parte de su vida, el final de su vida en la iglesia en Éfeso. Entonces, imagínate, si asististe en una iglesia donde predicaba Pablo, predicaba Timoteo, predicaba Juan, ¡wow! Impresionante. Entonces, tiene buena doctrina y tiene mucho a su favor. Y también Éfeso, la ciudad, fue una ciudad conocida por sus negocios. Fue un centro de comercio donde venían gente de muchos lados para hacer negocio. Éfeso, su ubicación era como un punto centro. Así, si quisiste ir a un lado, tuviste que pasar por la ciudad de Éfeso. Por eso había mucha gente de muchos lados. Y también Éfeso fue el lugar donde existía el templo de la diosa Diana. Y junto con eso vino la idolatría y la inmoralidad. Entonces fue una ciudad difícil también por el Evangelio, una ciudad oscura con vicios y pecados, como muchas ciudades hoy en día. Pero eso es una idea más o menos de la ciudad, del lugar y de la iglesia. Y hoy vamos a ver esta carta de Jesús a la iglesia de Éfeso, comenzando en Apocalipsis 2, versículo 1. Y confío que tienes tu Biblia, tienes tu papel, tienes tu pluma para tomar apuntes. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí en versículo 1, eso es la descripción que mencioné. En la carta a Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros.
Está hablando de Jesucristo, obviamente. Y vimos en el estudio anterior, en capítulo 1, versículo 20, que los 7 candeleros, primero, bueno, dice las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces el candelero es la iglesia, la estrella es el líder de la iglesia. Y eso es lo que vemos en capítulo 2, versículo 1, hablando de Jesús. Él tiene las estrellas en su mano. Eso habla de el hecho que Cristo tiene la iglesia en su mano. Y dice que y anda en medio de los 7 candeleros. Eso habla de la presencia de Cristo en su iglesia. Cristo está aquí, estuvo ahí con ellos, está aquí con nosotros. Y aún en estos tiempos no podemos reunir, sin embargo, Cristo está aquí con nosotros, está en nuestra presencia porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces no es un Dios muy lejos que no puedo conocer, lo contrario, es un Dios que tengo en mi corazón y con quien puedo tener una relación íntima y estrecha. Y ahí vamos, vamos a llegar a eso en el texto de hoy. Pero viendo que las 7 estrellas, las 7 candeleros, hablando de su presencia, de sus iglesias, y dice en versículo 2, Cristo dijo, yo conozco tus obras, hablando del conocimiento de Cristo. Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que pensamos, Él sabe todo de nosotros. No podemos escondernos de Él, sino Él sabe lo que está sucediendo aún en nuestras mentes. Y en este caso son buenas cosas. Dice, yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, hablando del discernimiento de ellos, siguiendo, y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, Cristo reconoce lo que está bien, lo que están haciendo bien, y son buenas cosas, todos esos que mencioné en versículos 2 y 3. Son cosas que espero que pueden decir sobre caballo de Sayulita. Son cosas que debes de encontrar en una iglesia sana. Entonces, todo está bien, ¿verdad? Bueno, no, porque seguimos leyendo y versículo 4 comienza con la palabra pero. Entonces sabemos que eso viene un contraste, eso está bien, pero, versículo 4. Y versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está muy fuerte pero. Has dejado tu primer amor. Pienso en si Cristo hubiera dicho esto a ti o a mí, ¿cómo reaccionaremos? ¿Cómo respondemos? Porque yo creo que si dices a alguien, tu amor por Dios no existe, van a decir, claro que sí, yo amo a Dios. Casi todo el mundo va a decir eso, o toda la gente religiosa por lo menos. Pero pienso en las palabras de Jesús en otro texto, cuando dijo, me honras con tus labios, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces sí podemos decir con nuestra boca, oh, yo amo a Dios, con nuestras palabras, pero ¿qué dice nuestras acciones? ¿Qué dice nuestra forma de vivir? ¿Qué dice las acciones que hacemos? ¿Son un reflejo de nuestro amor por Dios o son un reflejo de otra cosa? Eso es la prueba. Entonces, con cuidado, cuando dices, oh, yo amo a Dios, claro. Bueno, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo son las acciones? ¿Cómo es tu corazón al respecto a eso? La iglesia aquí en Éfeso era muy fuerte en las obras. Versículos 2 y 3 nos dice esto. Pero eran leve en el amor para Dios. Y eso
Yo prefiero ser fuerte en amor y leve en las obras que fuerte en las obras y leve en el amor. La palabra cuando dice has dejado, la palabra dejar significa ya no tienen. Eso es aún más fuerte, yo creo, cuando lo traducimos así. Pero la definición es que ya no tienen. El amor, tu primer amor, ya no tienes. Y eso fue una decisión que tomaron. No es nada más sucedió un día y ya no tengo amor. No, fue decisiones que tomaron para llegar a este punto. Y también son acciones que hicieron para alejarse de su relación estrecha con Dios, con Cristo. Porque el Señor no cambió. El Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, Él permanece fiel siempre. Ellos fueron los que cambiaron, los que hicieron, los que dejaron este amor, como dice el versículo, has dejado tu primer amor. Y la frase primer amor también, eso quiere decir que Cristo ya no era primero en sus vidas. La primera cosa, la cosa más importante. Aunque hace años, en Efesios 3, Pablo oró por la iglesia que sean arraigados y cimentados en el amor. Y luego en Efesios 5, Pablo los exhortó a andar en amor. Entonces, pero con el tiempo, su amor como fue bajando, no creciendo, sino lo opuesto. Y estas dos palabras, primer amor, me hace pensar en el primer mandamiento. ¿Y qué es el primer mandamiento? Amar a tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma. Pero quizás ellos comenzaron a amar a sí mismos primero. Pasible. Podemos estar enamorados con nosotros mismos, con nuestra vida, como es lo máximo. No es cierto, pero es un engaño, es una mentira que podemos creer. Quizás llegaron hasta estar enamorados con el mismo ministerio, las obras que estaban haciendo. Pienso en María y Marta, las hermanas, y ¿recuerdas Marta? Trabajando, sirviendo, haciendo obras. Y María, ¿dónde? Sentado a los pies de Cristo. Uno, muy enfocado en las obras. Otro, muy enfocado en Cristo. ¿Y qué dijo Cristo a ellas? María escogió lo mejor. Y lo mejor es estar a los pies de Cristo. Entonces, cosas en que podemos pensar en dónde estamos en nuestra relación, porque la pregunta más importante no es por la iglesia de Éfeso, sino la pregunta es para nosotros mismos. Y esta pregunta es, ¿qué es más importante en tu vida? ¿Qué es lo que amas más que cualquier cosa? Y para contestar esta pregunta tengo dos preguntas más para ayudarte a pensar. Y la primera es, ¿cómo pasas tu tiempo libre? ¿Estás demasiado ocupado para Dios? He escuchado eso de personas. Ay, pastor, es que estoy muy ocupado. No tengo tiempo para asistir a la iglesia. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para las oraciones. Esta persona está demasiado ocupado para Dios. Eso está feo, está fuerte, está mal. Entonces la primera pregunta, ¿cómo pasas tu tiempo libre? Y la segunda pregunta es, ¿dónde gastas tu dinero? ¿Estás dispuesto, das tus primicias cuando recibes un ingreso, una quincena? ¿Estás listo y pongas una parte aparte para las ofrendas, para Dios más bien? ¿O gastas en lo que quieres y a ver si alcanza un poco para la iglesia? No es para la iglesia, es para Dios. Y Dios no necesita el dinero, es una muestra de tu amor.
Y dos verdades aquí. Siempre hacemos tiempo por las cosas que nos importan. ¿Verdad que sí? Claro. Siempre hacemos tiempo por lo que pensamos que es importante. Y dos, siempre encontramos dinero para comprar las cosas que queremos. ¿Sí o no? Sí. Y no estoy hablando de comprar el amor de Dios, no se puede. El amor de Dios es gratis y la salvación es un regalo. Pero la manera que administra tu tiempo libre y tus finanzas te muestra dónde están tus prioridades, qué es más importante en tu vida y dónde está Dios en esta lista de prioridades. Cómo pasas tu tiempo, cómo gastas tu dinero, ahí vas a encontrar la respuesta, dónde está Dios en tus prioridades. Entonces, eso fue lo que está mal, que has dejado tu primer amor, dijo Cristo. Versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Sí, ellos habían caído, pero la buena noticia es que Dios siempre nos da oportunidad a regresar, a levantar y regresar a estar con Él. Siempre nos da una oportunidad, Dios siempre nos da una oportunidad a corregir lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué estaba mal aquí? Habían dejado su primer amor. ¿Qué está mal en nuestra vida? Bueno, eso tú tienes que responder. Pero lo que sea, Dios te está dando la oportunidad de corregir lo que está mal. Y por eso dice en versículo 5, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Eso es la clave. Arrepiéntete y hacer las primeras obras, o haz las primeras obras. Esto, cuando dice arrepiéntete, es una exhortación, como hazlo, es necesario, pero también es una invitación a regresar, estar en comunión con Cristo. Interesante, de las 7 cartas, vemos esta palabra arrepiéntete 6 veces en las 7 cartas, porque el arrepentimiento es clave y el arrepentimiento es necesario para la restauración. Y eso es lo que queremos, ser restaurado en nuestra relación con Dios. Ahora, el arrepentimiento no es nada más sentirte mal porque regaste. No es nada más sentirte culpable porque ya hay problemas ahora en mi vida. Sino vamos a ver qué es el arrepentimiento verdadero en 2 Corintios 7. Perdón, acabo de perder mi lugar. 2 Corintios 7. Puedes leer de versículo 8 al 12 si quieres tomando apuntes, o hasta el versículo 11. Pero quiero enfocar en versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11, porque he aquí esto mismo de que haya sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces aquí Pablo está diciendo en el libro de Corintios, primero habla de tristeza que es según Dios. Eso habla de quebrantamiento. No es lo que dije antes, siento mal, ya estoy triste porque mi vida está más difícil. No, es un quebrantamiento delante de Dios por tus pecados.
Podemos ver un gran ejemplo de este quebrantamiento en Salmo 51, cuando David está derramando su corazón delante de Dios por su pecado cuando cayó en adulterio con Betsabé. Y eso es tristeza según Dios. También el versículo habla de tristeza del mundo. Eso es lo que estaba hablando antes. Cuando sentimos mal, sentimos culpable porque ya mi vida es incómodo, pero no es un quebrantamiento. Y dice que esta tristeza del mundo te lleva a la muerte. No queremos esto, queremos un quebrantamiento verdadero. Y como vimos en el versículo, el arrepentimiento verdadero comienza con un quebrantamiento. Eso te lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento produce un cambio en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento. Muchas veces queremos ser restaurados, queremos que todo está bien otra vez, queremos que ya se van los problemas, pero no somos quebrantados, no estamos dispuestos a ser quebrantados. Y sin quebrantamiento no hay arrepentimiento, porque comienza con quebrantamiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay un cambio en nuestra vida. Entonces, si eso es el caso, esta persona sigue en su pecado. Y el pecado destruye siempre. 100% de las veces, si uno sigue en el pecado, destrucción es su fin. Y Cristo, regresando al versículo 5, da la advertencia si no hay arrepentimiento. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces vemos aquí que el arrepentimiento es necesario, porque no queremos que quite el candelero. ¿Recuerdas versículo 1? El que anda en medio de los candeleros. Pero eso quiere decir que ya no va a existir esta iglesia. Porque el precio por la falta de arrepentimiento es demasiado alto. Pero el arrepentimiento trae sanidad y trae la restauración. Y eso es lo que queremos. Muchísimo mejor obedecer los mandamientos de Dios y arrepentirse de nuestros pecados. En versículo 6, Jesús dijo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces tienen otra cosa a su favor, aborrecen los nicolaitas. Y este grupo era conocido por su inmoralidad, por su maldad, y porque decepcionaron o engañaron a la gente en la iglesia. Y esta iglesia de Éfeso no quiso nada que ver con ellos. Y en versículo 7, la exhortación otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a ver esta exhortación en cada de las 7 cartas. Está diciendo, haz caso al Espíritu Santo, en pocas palabras. Cuando el Espíritu Santo está moviendo tu corazón para hacer algo, hazlo. Cuando el Espíritu Santo te está convenciendo de que algo está mal en tu vida, hazle caso. Y cuando el Espíritu Santo está enseñándote a través de las Escrituras, pon atención. Y sabes que el Espíritu Santo hace todas esas cosas. Mueve nuestro corazón, nos convence cuando estamos mal y nos muestra, nos enseña lo que necesitamos saber de la palabra. Sabemos esto, esos son ministerios o obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces queremos hacer caso al Espíritu Santo. Y siguiendo el versículo 7 dice, al que venciere. ¿Quién venciere? ¿Qué significa? Bueno, entendemos qué significa, pero ¿quién venciere? Primero de Juan 5, versículo 5 dice, el que venciere es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, el que venciere es la persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Eso
Eso es lo que queremos hacer y espero que lo hemos hecho. Por eso estamos aquí estudiando la Biblia, porque queremos conocer a nuestro Señor y nuestro Salvador aún más. Y me encanta cómo termina esta carta. Dice en versículo 7 todavía, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. Y esta persona va a poder comer de este árbol que está en este momento en el paraíso de Dios, en el cielo. Interesante porque aquí tenemos el árbol de la vida. Y la primera vez que vemos el árbol de la vida en la Biblia es en Génesis capítulo 2. Habla de este árbol de la vida. Ahora, no te confundas con el otro árbol que también está mencionado en Génesis 2, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerdas? Eso es el árbol de que Eva comió el fruto y compartió con Adán, y por eso tuvieron que salir del jardín, porque comieron del árbol del conocimiento del mal y del bien. Y por eso tuvieron que salir, porque Dios dijo, no pueden comer del árbol de la vida. Pero ¿dónde fue esto? ¿En Génesis? En el jardín. Sí, en el jardín. Entonces, la primera vez que vemos el árbol de la vida está en Génesis 2. La última vez que vemos el árbol de la vida está en Apocalipsis 22. Me encanta que la primera vez que menciona este árbol está en el principio de la Biblia, en el segundo capítulo de toda la Biblia. Y la última vez que menciona este árbol está en el último capítulo de toda la Biblia. Me encanta que está en el principio y está en el final. Y está un poco diferente en español que el inglés, así voy a traducirlo, pero en Apocalipsis 22, versículo 14, en inglés dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, que pueden tener derecho al árbol de la vida y que pueden entrar por las puertas en la ciudad. Increíble esta promesa y bendición en Apocalipsis 22, 14. Porque vemos que hay una bendición por los que hacen los mandamientos de Dios. Y ellos pueden tener derecho o tienen derecho a comer del árbol de la vida, que habla de la vida eterna. ¿Dónde está este árbol ahora? En el cielo, en el paraíso. Y por eso pueden entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad celestial, donde está el trono de Dios, en el cielo. Pero hablando de queremos recibir esta bendición del árbol de la vida, ¿de acuerdo? Sí, queremos poder comer de este árbol. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice versículo 14 de Apocalipsis 22, haciendo sus obras, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y eso me hace recordar cuáles son los mandamientos de Dios. Comenzamos con el primero, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma. Y eso nos regresa a versículo 4. Cuando ellos habían dejado su primer amor, Jesús está diciendo, Cristo está diciendo, regresa a tu primer amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así puedes comer del fruto del árbol de la vida en el cielo. ¿No es hermoso esto? Es increíble, yo creo. Entonces, Dios siempre nos da la oportunidad al regresar a Él. Aun cuando hemos caído, Él nos levanta, nos ayuda y nos invita, ven, levántate, sígueme, disfruta comunión contigo o conmigo, dice Dios. Y Él hace eso porque nos ama. Él nos ama, es un hecho, pero Él nos está llamando a su iglesia aquí en Apocalipsis 2 y a nosotros mismos. Regrésate a este primer amor
y disfruta esta relación íntima y estrecha con tu Señor. La palabra habla mucho del amor que Dios tiene para nosotros. Juan 3, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Y también en Romanos 5 dice, y mostró su amor para con nosotros. Nos mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también en 1 de Juan dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces el mensaje de hoy que Cristo tiene por su iglesia en la carta de hoy es que es una llamada a regresar a poner a Dios, a Cristo primero en sus vidas, que sea su primer amor, que Cristo sea su primer amor. Ahora, si tú eres un hijo pródigo, eso quiere decir que hoy es tiempo de regresar a casa. Tu Padre Celestial está esperando con sus brazos abiertos para recibirte. Regresa y disfruta esta relación íntima con Él. Y si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, hoy es el día para hacerlo. Invítale a Cristo en tu corazón. Pídele a quitar tus pecados, perdonarte de tus pecados y entrar y tomar control de tu vida, que sea Señor de tu vida y Salvador de tu vida. Hazlo hoy, porque Él quiere tener esta relación contigo. Una relación íntima, una relación basada en amor, es lo que Dios quiere con nosotros. Es lo que Cristo quiere con su iglesia. Y Él nos ama, como dije, es un hecho, ya sabemos esto. Ahora nos toca al responder y amarle a Él también. No porque tenemos que, sino porque queremos hacerlo en respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Principalmente dándonos vida eterna en el cielo con Él. Qué maravillosa promesa tenemos. Y eso es nuestra esperanza, porque sabemos a dónde vamos después de nuestro tiempo aquí en la tierra. Que Dios los bendiga y nos vemos en el